Bueno, los miércoles, como ustedes saben, son reservados para nuestros dos asesores premium. Premium, Una Valiente y Julio Ortega, todos. Miren, en la semana pasada, buenos días, jóvenes. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Mozart. La semana pasada quedamos con un tema que no podemos soslayar, aunque se han acumulado muchas cosas, entre ellas la situación venezolana, que no queremos comenzar con ella para no distraer, a ver si nos alcanza tiempo. Y el informe del PNUD. Y hacemos algo. Pero la semana pasada quedamos ustedes dos de hablar de competitividad, de por qué el país está como un poco entrampado en el tema de la competitividad, y nos presenta un futuro un poco oscuro si no salimos de esa trampa. Y para como reforzar el deseo, salió un informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que nuestro empresariado se soporta su acción ejecutiva en beneficio que extraen tratamiento preferente del Estado, el aprovechamiento de mano de obra cautiva, la haitiana, barata, que deteriora no solamente el empleo, sino también el salario, y cosas como esas. Y debilidad en la innovación. Y además de que no hacemos esfuerzo por la innovación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué agregarían ustedes a ese planteamiento? ¿Y cuál era lo que ustedes tenían planteado hacer la semana pasada? Mira, ¿me permite, Julio? The floor is yours. El piso es suyo. Es un tema sumamente interesante que nos apasiona a todos. Y quiero empezar por lo siguiente. Los planteamientos del PNUD son muy puntuales e interesantes. El tema de la innovación, el tema del parasitismo del Estado Dominicano, del sector empresarial por muchos años, por décadas en la República Dominicana. Y todo se explica muy fácilmente. Nosotros hemos perdido y tenemos un gran lastre en competitividad, en productividad e innovación en la República Dominicana. El sector empresarial, y da pena decirlo, hay excepciones muy buenas. Claro que sí. Muy buenas en el sector empresarial. Tanto en el sector de zona franca de exportación como en empresas nacionales que producen bienes y servicios. Pero sin embargo, el sector empresarial ha sido siempre un paria del Estado Dominicano, en donde la productividad depende de los incentivos y las exoneraciones. Recordemos también, haciendo un símil, que para la zona franca lo más importante era que la tasa de cambio subiese para ello garantizar un mayor nivel de rentabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado con el sector empresarial dominicano? A raíz de la década de los 90, aquella vez, recuerden lo que pasó cuando se dejó de fabricar el aceite del manicero y entró a la República Dominicana una gran estampida de productos importados, mazola, y se abrió todo el mercado de la soya, el aceite de soya, que como no producimos aquí, tenía que producir. Además te lo daban a crédito, sí, a largo plazo. Pero ¿qué le cayó al sector empresarial? Bueno, las importaciones, las economías de escala, los bajos costos, los mejores precios para el consumidor, y todo el mundo decidió, un área comercial industrial decidió importar, y un área productiva nacional e industrial se quedó atrasada. Sí. ¿Dónde está ese atraso? Bueno, en la industrialización 2.0, que fue que terminamos la conversación del miércoles pasado, sí, en donde dijimos, y recuerdo que Julio hasta se estaba riendo, bueno, pero nos pasó el 3.0 por arriba y no lo vimos. Sí. Entonces, ¿dónde está la clave? El sector empresarial ha recibido demasiado beneficio e incentivo del Estado Dominicano. Es bueno recordar que hoy estamos casi en un 7% de gasto tributario. Estamos hablando de 290 mil millones de exoneraciones de impuestos a los sectores productivos, de la nación. Sí, así mismo es. Así, es el presupuesto de este año. Es el presupuesto de este año. Es el presupuesto de este año. Y ha venido creciendo 0.4, 0.5, hasta un punto por encima, año tras año. ¿Qué pasa con las leyes de incentivo en la República Dominicana en los sectores empresariales? Han sido mal utilizadas, han sido básicamente puestas a la orden de corrupción empresarial. Repito, hay muy buenas excepciones, pero la ley de incentivo, como fue la ley de turismo, como fue la ley de foresta, sirvió para que muchas empresas hiciesen reinversión de utilidades en proyectos que nunca existían. Entonces sacaban su dinero de los beneficios de otras empresas y lo metían en un proyecto y le daban un crédito fiscal
fabuloso. Si las empresas hubiesen utilizado las leyes de incentivo o estuviesen utilizando hoy las mismas leyes para recapitalizar en tecnología, productividad, mano de obra, fuésemos hoy más competitivos. Se decidió que sencillamente si yo tengo este beneficio, yo no reinvierto mis utilidades en la empresa, sino que me compro una villa en Romana, me compro un apartamento en Berkeley, me compro toda la jipeta y sobre todo una de las cosas que me ha pasado como experiencia profesional, que Julio también la conoce, el tema patrimonial en las empresas ha sido destructivo para la República Dominicana. Los grandes grupos empresariales tradicionales desaparecieron. Verbigracia, Lavador, lo mismo Bonetti de una parte, Hilary Mayor, toda una serie de grupos que tenían empresas. Y otros se han asociado para sobrevivir, los Brugal, sí, esa es una excepción. Otros se han asociado para sobrevivir, pero en otro esquema productivo. El tema central de la competitividad y la productividad está en dónde estamos hoy, a qué nivel de manejo de tecnología. Entonces, personalmente, se nos fue el tiempo. Seguiremos importando e iremos dando pasos interesantes. Por eso el mismo presidente, conocedor de la problemática, se le enrostra al sector empresarial con una charla de un especialista sobre innovación. Dice, bueno, estamos en la 2, la 3 no se sabe por dónde anda, pero ya el mundo está en la 4. Dios, eso es terrible. Entonces, eso es terrible. Ahora, y en el mismo caso que lo hemos planteado miles de veces, lo que pasó con la ley 299 de las industrias de Herrera. Sin embargo, nos movemos, porque sin embargo crecemos. Exacto, crecemos, pero fíjate que la economía... Pero con mucha desigualdad. Sí, pero la desigualdad está en la toma de decisión del sector empresarial. Porque si ese crecimiento que tenemos en la economía dominicana en tantos años estuviese reflejado en la tecnología y en la productividad de esas empresas, fuéramos hoy un Taiwán del Caribe. ¿Y qué opina Julio sobre todo esto? No, yo coincido con el diagnóstico de Luna, de José Manuel. Y yo le agregaría, el sector empresarial dominicano surgió bajo la sombrilla del Estado. Sí, así es. No es que existía y obtuvo beneficio del Estado, sino que surgió. Sí, así es. Es la verdad. Fundamentalmente después de la caída del 61, a partir del 66, antes habían comerciantes importadores, recuerdo, y algunos productores de cacao, de tabaco, de café, y las industrias azucareras, que todas, con excepción de un grupo familiar de origen italiano, eran extranjeras o estatales. Es a partir del llamado desarrollismo introducido en el gobierno de Balaguer, el primer gobierno de Balaguer, 66-70, con las leyes de incentivo, en particular la ley 299, que surge esto que llamamos el sector empresarial dominicano. Pero son rentistas. Rentistas que en el año 1992 hubo una reforma precisamente asesorada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando estaba aquí de asesor César Miquel, que había sido... César Miquel era el director, era Constantino Baizos, sí, que había sido ministro de Industria en Grecia. Se introdujo una ley, yo participé como director de una plan, recuerdo que Héctor Guiliani era asesor también del PNUD, y otros más. Déjame hacer una introducción, porque es bueno reconocer lo que estaba planteando Julio con el tema de una plan y los famosos planes. O sea, plan de desarrollo. Planes de desarrollo. Y el mismo Pedro en sus documentales sobre el desarrollo de la República Dominicana. La gran parte de las soluciones de la problemática de la productividad hace tiempo que están escritas. Sí, hombre, sí. Hay una excepción, yo quiero recalcarlo, en cuanto a innovación y competitividad, pero que se
en su desarrollo se amparó mucho también en dádivas del Estado y es todos los proyectos de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, que fue un grupo muy innovador. Sí. Después de la caída de Trujillo, fundan el primer banco privado, fundan una serie de industrias, fundan la zona franca, la universidad. Pero la industria nacional, ¿Perdón? La industria nacional es con el fomento sí, yo lo sé. El apoyo. Pero quiero decir, por eso es necesario hacer algunas puntualizaciones. Sí. Ahora bien, han pasado, hay un libro que escribió Fran Boya Pons sobre los 50 años que pasaron de el 1961 al 2011. Bueno. De esos 50 años se llama el Gran Desarrollo. Y ciertamente el país se transformó radicalmente y sobre todo en el periodo que va del 96 al 2001. Que ese libro fue impreso por el Banco Popular. Sí. Sí, el Banco Popular fue claro, que lo encargó. Sí. Qué bueno revisarlo. Que lo encargó. Pero ahí inclusive visualmente tú lo ves. Sí, sí. La gran transformación. Pero, ¿qué subyace en esa gran transformación? ¿Cuáles son las lagunas de esa gran transformación? Primero, un gasto tributario creciente que ya anda por el 7% del PIB. Si nosotros no tuviéramos ese gasto tributario, sino que tuviéramos lo que es normal, 2.5, moderado. no, un 1%, ponle tú, 1%, eso que es lo estándar en Latinoamérica. Por eso me ¿Sabes impresiona. cuánto tendríamos de presión fiscal? 21%. Claro que sí. Sí. 19. Y estaríamos en los estándares. No, si tú le agregas 6 a 15, Exacto. es 21. Y estaríamos en los estándares latinoamericanos. Claro que Latinoamérica sí. está en En la 23 en promedio. Entonces, en un 21%, un 22%, ya estamos en el estándar. Una gran capacidad Y el del Estado tendría la capacidad Claro. de no tener que endeudarse de la forma que se endeuda para cumplir con la deuda social. Algo que, para le hacer recrimina, proyectos de algo que le desarrollo. recrimina precisamente el sector empresarial, los niveles de endeudamiento. Pero ellos son... Porque no le sacan el guante al Estado con eso. Pero ¿y el Se gasto están tributario? endeudando, se están endeudando. Y el gasto tributario. Pero ¿y entonces Ciertamente en el gasto tributario hay una parte que es el consumidor, Sí. Que está el ITEVI que es metido. como un 40%, que es el ITEVI. Bueno, pero ese ITEVI también los beneficia a ellos. Y el resto, óyeme, yo no quiero particularizar en un sector determinado, pero ¿quién me dice a mí que el turismo no es un sector maduro en este país? Que tiene que seguir desarrollándose con Oiga, qué incentivos cosa más fiscales. seria esta. ¿Eh? Qué serio esto, porque acá yo veo eso y me irrito también. Entonces, eso es necesario. Ayer vi una noticia muy buena de que se estaba firmando en el Ministerio de Hacienda otro nuevo Sí, se préstamo firmó la extensión. para seguir La zona colonial. recuperando el casco histórico de Santo Domingo. 90 millones de dólares. Sí, deberíamos meterle 90 más del 90 Estado más, sí. Sí. para realmente darle con Sí. fuerza a ese. Porque eso es un tesoro lo que tenemos ahí. Es un tesoro porque es un activo. Cierto. Es un activo. Ya el casco histórico, que la gente le llama la zona colonial, está recibiendo más de 1 millón de turistas al año. ¿Cómo? 1 millón de turistas al año. De los que vienen aquí, 1 millón por el país. Que no vienen, los que se quedan son pocos, porque son hotelitos boutique que hay. Pero de los grandes centros turísticos vienen y se pasan el día entero y a veces duermen. Y a veces duermen, eso es verdad. Entonces, eso le está generando a la ciudad una actividad comercial, una actividad económica, una actividad turística, una actividad cultural, de restauración, etcétera. Óyeme, que es infinita porque la ciudad colonial es grandísima. Miren, denos un chancecito para ir a la pausa y Y retornamos. hay otra pausa. Y traer a don Héctor también. El primer propósito, la encomienda del miércoles pasado de nuestros 2 asesores y economistas
de tratar el tema de la competitividad. Yo creo que llegó el momento, apoyándonos también en un hombre que conoce mucho de historia, que se llama Don Héctor Tineo, miembro de este equipo, es tratar la experiencia venezolana. No es así lo que está pasando en Pero déjame Venezuela. terminar. No, espérate, Quedaron ¿Tú detalles. quieres concluir? Quedaron detalles. Claro, Sí. estamos empezando. Muy importante. Espérate. ¿Y Venezuela? Ahora lo Venezuela tratamos. sabe lo que pasó la gente, pero bueno, pero este tema de la competitividad Es fundamental. es importante porque en cierta medida define los rasgos del desarrollo dominicano. Mira, si la República Dominicana tuviera un sector eléctrico eficiente, promedio, no quiere decir óptimo, pero eficiente, que es uno de los lastres que hemos tenido por años, y hemos tenido que arrastrar en promedio casi $1.000 millones al año en transferencia a los generadores por deficiencia de la distribuidora. Si nosotros tuviéramos un sector empresarial que dependiera menos de las dádivas del Estado, de Facilidades. exoneraciones. ¿Tú sabes lo que es que hay casi 25.000 millones de pesos en exoneraciones de impuestos a combustible? Aunque se ha desmontado una parte ya. ¿Cuánto? 25.000 millones. Eso es verdad. Se desmontó lo del transporte. No, Una lo que se parte. votó Una parte. LP. Se le permite traer barcos enteros de combustible y sin pagar. Bueno, ese no es el tema, sino 25.000 millones. Y en otros sectores también. Es decir, yo sé que las transformaciones muy violentas pueden traer disrupciones, pero tiene que plantearse. Yo me recuerdo cuando se hizo la reforma arancelaria en el año 90, hubo un periodo de 3 años de desmonte. Lo mismo se hizo con el Código Tributario. Hubo un periodo de 3 años para irlo implementando gradualmente. Pero la última que se hizo, todavía el sector empresarial está peleando y hay muchas de las No, medidas. es que de la la echaron reforma- para Que no atrás. se ha podido Muchas de las medidas que no se han aplicado todavía. se han- No, que la revirtieron. Lo que se hizo en el 92, que prácticamente se eliminaron las exenciones, ya hoy en día están todas vueltas a poner. Respuesta, porque se hizo la nueva ley de turismo cuando el periodo 2000-2004, que reintrodujo y amplió Sí, se amplió el país entero los polos turísticos. sí, los polos ¿Ustedes saben a qué turísticos. se debía la solicitud del CONEP y de la Asociación de Industrias para el establecimiento de un nuevo modelo Pero la económico? industria restableció la ¿Sabe a qué se 299. debía? ¿Cuál era el concepto? Lo que estaba detrás de todo eso. La reposición de muchas de las exenciones que se le habían. Pero eso mismo es. Entonces, Ese era el modelo. entonces, que lo pedían. que hace el PNUD, a mi entender, no he leído el trabajo, quiero buscarlo y poderlo leer para poder opinar a conciencia. Pero he visto las reseñas y los resúmenes ejecutivos, es poner de relieve esa realidad. Y el CONEP tiene el PNUD tiene una ventaja, y es que el PNUD participó en la reforma del 90 al 92, conoce ese proceso y apostó a una reconversión industrial que nunca llegó. exacto, Mira, yo que tengo, nunca llegó. yo tengo información. Sí. Entonces, óyeme, lo que yo quería decir, si tú tuvieras un sector energético eficiente, que le quitara un costo que es real, que es un costo adicional, y tú tuvieras una fiscalidad apropiada, sin protecciones excesivas a los sectores empresariales, el per cápita de este país estaría en $12,000 per cápita. Hoy está en 7,000 y tanto. Casi 8. Casi 8,000. Subió un 4%. Pero tuvieron un 50% más alta. Y cuidado. Pero miren, yo voy a hacer Y José Manuel. varios análisis con relación al tema de competitividad. Yo no creo, yo sé, porque conozco información de primera mano de lo que está pasando para dar ese brinco.
Miren, todo está basado en la educación. O sea, ¿qué hacen los países? ¿Qué han hecho los países desarrollados hoy, hace 20 años? Bueno, mandaron a todos los estudiantes sobresalientes de China, Singapur, Corea. la India, Corea. ¿Dónde los mandaron a estudiar? A Harvard y a MIT. Sí. ¿Quiénes son los principales funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo? Personas de esa nacionalidad. Bueno, Julio sabe que los informes del fondo todos son hindúes, todos. Entonces, el gobierno dominicano hace 2 días implementó un nuevo plan de becas a estudiantes sobresalientes fuera del país, 500 becas. Cada año. Bueno, en un primer tramo. En un primer tramo. Pero eso indica que hay una visión hacia eso. De maestría y doctorado. Sí, claro que sí. Lo presentó Juan Ariel Jiménez y Gustavo Montalvo. Y una visión nacional que está tratando, no del Distrito Nacional, no, está viendo el país. El país, ¿cuáles recursos puede mover del país? ¿Por qué el gobierno inteligentemente ha estado insistiendo y ya se propuso y se está adelantando sobre eso el tema de la alianza público-privada? Porque esa es la respuesta contra las exenciones y las exoneraciones. Claro. Ustedes van a ayudar al gobierno como la base productiva de la nación de creación de empleo y desarrollo y divisas en los proyectos que necesita la nación de infraestructura, que van a generar otros proyectos a nivel de industrial y comercial para seguir creciendo. Esa es la respuesta. Pero junto a ese tema de alianza público-privada, en donde el CONET y la RD están plenamente de acuerdo, y ojalá que se olviden de las exenciones y las exoneraciones, ¿qué viene? Bueno, tenemos nuevos socios estratégicos. China, Rusia también, los Estados Unidos con su nuevo planteamiento que ya está llegando casi la misión que se prometió en la reunión que hubo en Mar-a-Lago, en Miami. El mes que viene ya. Entonces todo eso tiene que empezar a propiciar y a desarrollar un nuevo esquema industrial de desarrollo. Y repito, el presidente se lo dijo en su cara al sector empresarial completo en Palacio hace 2 meses. Y la persona que trajo el presidente anda con el presidente en la visita sorpresa, sentado junto a él, mirando qué es lo que está pasando. Pero hay un gran problema que se va a seguir arrastrando y que tiene que haber una gran conjunción de grandes políticas públicas que incentiven al sector privado, no con incentivos, sino con alianza público-privado. Ven, ustedes van a construir la línea del Metro Santiago, ustedes van a construir el nuevo puente de Santo Domingo para conectar oriental con zona céntrica de Santo Domingo. La gran problemática que se genera y que se sigue arrastrando está basada en el tema del empleo y en el tema de la productividad de la mano de obra. Porque ya hoy en día, esas empresas que son eficientes, tú vas a una gran empresa que tiene altos niveles de productividad y tú ves cada vez menos gente trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa mano de obra? Es lo mismo que tú dices, bueno, el Intran, que tiene un plan para sustituir 20.000 chatarras. Bueno, supuestamente esos 20.000 choferes van a ir al sector público del transporte. O van a manejar los trenes, o van a estar en otras áreas del sector, pero del sector transporte. Pero ¿y qué va a empezar a pasar con otros sectores de la economía dominicana? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que meter, no recuerdo quién fue que dijo, tenemos que meter el acelerador a fondo. Bueno, fue el gobernador del Banco Central. Hay que meter el acelerador a fondo porque este es el momento. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que antes de pasar de la 2 a la 3 ya el mundo esté en la 5ª generación industrial. Y lo que está marcando es eso mismo. Entonces, hoy en día en República Dominicana hay empresas que trabajan con robótica. Sí. Y hay empresas que están ya trabajando con inteligencia artificial, utilizando su mismo sistema de proceso de inteligencia artificial. Y nosotros no forrajemos, no hacemos ni forraje todavía. A Bueno, nivel de fin. Pero eso tiene muy que, poco. pero todo eso, señores, No, ustedes no hombre. creen que eso tiene que pasar, por ejemplo, por una Más de un reforma del siglo. Código Laboral. El Código Laboral tiene que ser readaptado. Bueno, déjame darte una y noticia. por una reforma en el sistema nacional de salario. Oye, déjame darte una Claro, evidentemente. Esos son componentes que son básicos. déjame darte una noticia negativa. Pero te va a decir que eso va contra la productividad. Aquí No, está. A eso iba. Ajá. Oye, déjame decirle que inmediatamente el Estado o el sector privado, o se esfuerza el sector privado va a objetar el incremento de Sí, salario. ellos lo anunciaron ya.
Lo anunciaron, sí. Ya los pulperos dijeron que... Porque ellos dijeron que le causa un efecto negativo. Sí, pero tú tienes, por ejemplo, a una persona. Tú tienes una persona que dirige que la Asociación de Empresas Comerciales de la República Dominicana. Ustedes saben que tiene 4 paros programados en esta semana en diferentes pueblos. Sí. Pero ¿qué ha hecho ese señor por el sector productivo, por el sector empresarial y por el sector comercial? Nada. Pinchar teléfono. Sigan. Pero lo que queda claro, Julio, en todo esto es que para tú avanzar, independientemente de que tiene que tomar el conjunto de variables, la salida de una alianza público-privada, o sea, República Dominicana en ese orden tiene el trazado correcto, esa es una. Y 2, recuerden que no ha concluido, yo soy de los dominicanos que estoy pendiente a ver qué es lo que va a pasar. Recuerden que hay que las comisiones que están trabajando y tienen la responsabilidad de establecer cuáles son los elementos que no hacen fluido el proceso en República Dominicana en lo que tiene que ver con el crecimiento y la solución de distorsiones que tiene República Dominicana. Yo pienso que probablemente habría que ver los resultados y ya con esos resultados uno podría ver porque ellos están en el terreno y lo han encomendado. Ustedes tienen que señalar cuáles son. Mira, yo una vez hice un programa con un gran amigo que fue vecino mío, don Luis Sánchez Noble, sobre innovación. Don Luis Sánchez Noble. Él tiene una fundación, ya él está retirado, Gran amigo. sobre el tema de la innovación. Investigando, yo personalmente me llamó la atención el sistema de innovación empresarial, de incubación de empresas que tiene Israel. Evidentemente Israel es un país con un nivel educativo, con un nivel totalmente distinto al de la República Dominicana. Pero hay elementos que uno debe de tomar como referencia. ¿Qué hizo en los años 80? Israel tenía hiperinflación, falta de creación de empleo, una situación económica muy calamitosa. Ellos hicieron una reforma en todos los sentidos, pero en el sistema de innovación crearon un fondo del Estado. Ahora no recuerdo el nombre, es en hebreo. $500 millones. Es un fondo ángel de innovación. Ese fondo, ellos te aportan hasta $10 millones al capital de tu empresa, que sería el 50%. Con ese 50%, ellos te dan un periodo de 3 años. Te dan de 3 años. Te dan un plazo para tú devolverlo o que se quede como capital permanente de la empresa a opción de la entidad del Estado. Entonces, eso ha creado. Me gusta eso. Eso ha creado en Israel, porque el fondo se retroalimenta. El fondo es su capital semilla lo que hace. Eso ha creado en Israel el segundo emplazamiento de alta tecnología más grande fuera de los Estados Unidos. Un país pequeño, en medio de conflictos muy fuertes. Muy fuerte, sí. Pero ha creado que hay unos elementos de riesgo, vamos a llamarle. Ha creado de Israel una serie de productos que tú los ves y tú dices, pero eso es israelita, que tú crees que son norteamericanos. Evidentemente el mercado es en los Estados Unidos que está. Pero entre la inversión del capital semilla que viene de Europa, de Estados Unidos, de Asia, etcétera, y la productividad que ellos le han agregado, han llegado a crear empresas innovadoras con una cifra de negocio de más de $30,000 millones. Los $500 millones se han travestido en $30,000 millones. Bueno, ahora mismo
Entonces, ese es un sistema que no es un subsidio que tú le estás dando. Tú no estás regalando nada, sino tú lo que estás haciendo es poniendo un capital semilla temporal, claro. temporal, con una serie de reglas que probablemente hace la diferencia entre el éxito o no. Y yo no digo que nosotros copiemos eso, pero aquí hay un Consejo Nacional de Competitividad. El Consejo Nacional de Competitividad durante mucho tiempo estuvo trabajando con los llamados clústeres. Sí. Los clústeres, es decir, los segmentos de la producción o de la actividad económica identificados como los que hay que trabajar a fondo. El clúster del turismo X, el clúster del mango, del aguacate. El mango, del aguacate, del tabaco, del otro. Sí. Muy bien. Sí. Pero ya eso tiene más de 10 años. Cierto. ¿Cuál es el resultado? Eso no es innovación. Porque ¿Cuál es el resultado? forman un grupo, un clúster de amigos de un sector, pero mira, innovación es, por ejemplo, en este momento, estudiantes de INTEC y de Locamaima acaban de ganar un concurso internacional de innovación y calificaron para un concurso mundial y van a ese concurso mundial. ¿Qué presentaron? Proyectos todos en robótica. Sí. Pero ahí es que está ahí es que está la base de todo. INTEC y la Ocamaima han hecho el esfuerzo, pero necesita, y ahí estoy plenamente con Julio, se necesita un fondo especial a través del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de 500 o el mil Estado, millones. O el Estado. Ya tenemos que irnos, se terminó el tiempo. O el Estado. O el Estado dominicano que lo haga, lo implemente, lo facilite, en acuerdo con las Así que mismas universidades. a las 10 de la mañana hoy van a anunciar el acuerdo entre la ARS Y los médicos y las clínicas privadas. Vamos a esperar que eso eche para adelante. Pero la reforma del sistema de la seguridad social tiene que acelerarse. Así es. ¿Está bien? Nos vemos mañana, Dios mediante. Bye bye.